Hola chicos, y hoy en el Rincón de Ale hablaremos sobre las responsabilidades que pueden tener países como China, organizaciones como la OMS e incluso responsabilidades de nuestros propios gobiernos y dirigentes con respecto a la emergencia internacional sanitaria que estamos viviendo en la actualidad. Para ayudarnos a comprender esta situación tenemos hoy a un invitado especial, el escritor y experto en materia de seguridad y defensa y gerencia de personal, Dixon Morán. Ante todo, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos en este video. Hola Alejandra, gracias por esta invitación. Espero que todos los comentarios que podamos hacer en la mañana de hoy o en la tarde de hoy o la noche de hoy pueden servir de alguna ayuda a la información que vamos a suministrar a tus suscriptores. Bueno, empezaremos con una pequeña introducción sobre qué es un virus y una actualización con respecto a los videos anteriores del canal acerca del agente causal de este revuelo internacional. Se considera virus a todo aquel agente infeccioso de tamaño microscópico y acelular que requiere de la célula de un organismo vivo para reproducirse. Les recomiendo ver el video que es un virus y les dejo el enlace aquí arriba. Con respecto a la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, presenta una serie de síntomas que son similares a aquellos presentados por pacientes con influenza, lo que es llamado la gripe, siendo los principales síntomas tos, fiebre y malestar general. En casos más graves se ha observado dificultad para respirar y aunque se han detectado nuevos síntomas conforme conocemos más el virus, entre estos síntomas detectados, los problemas respiratorios en casos graves pueden llevar a pacientes a estado crítico. Otros síntomas que no han aparecido son la pérdida del gusto y el olfato, y en muy raras ocasiones se ha observado que pacientes con esta enfermedad cursan con dolores estomacales. Para tratarlo, se trata normalmente los síntomas como un resfriado común, con reposo y algunos medicamentos que alivien y calmen la sintomatología, como antipiréticos para la fiebre, etc. En algunos países se llevan a cabo tratamientos experimentales, como en Francia, que ha iniciado estudios con medicamentos que se han utilizado en otras enfermedades para ver si pueden funcionar con esta enfermedad. Y aunque hasta la fecha no existe vacuna, es cierto que se está investigando a nivel mundial para intentar lograr conseguirla, aunque estos procesos pueden ser muy largos y complejos. Tanto así que en enfermedades como el HIV, aún cuando tiene 40 años de haberse descubierto, no existe aún la vacuna. Y además, expertos en la materia indican que lleva aproximadamente 18 meses realizar una vacuna, siempre y cuando no exista ningún tipo de problema experimental o efectos secundarios graves en los sujetos de prueba, y que se aprueben todas las licencias para su comercialización y distribución, así como patentes. Y luego el país que la produzca probablemente será el primero en vacunar a su población, con lo cual puede que la población de otros países tenga que esperar más tiempo para tener acceso a ella. Es por ello que mientras se investiga la vacuna es bueno investigar otros medicamentos que ya tenemos que proporcionen alguna mejora al estado del paciente enfermo. Y en la actualidad, además de tratar los síntomas y los problemas respiratorios, si hay dificultad respiratoria grave, en estos pacientes lo que se hace es suministrar ayuda mecánica de respiración mecánica. Y bueno, los países que ya han empezado tratamientos experimentales, se encuentra entre ellos Francia, que ha realizado un tratamiento experimental con hidroxicloroquina y acitromicina. Y se ve que juntos pueden disminuir la carga viral del paciente. Esto fue un artículo publicado en la revista internacional Agentes Antimicrobianos y contiene este estudio realizado por estos investigadores, donde se observa que los pacientes enfermos y que son tratados con hidroxicloroquina y acitromicina juntas ayudan a la mejoría y recuperación del paciente. El problema está en el número de pacientes en los que se realizó el estudio, que fue pequeño. Sin embargo, son resultados muy alentadores porque hay científicos en China que han reproducido los datos. Con lo cual, este es uno de los tratamientos experimentales que se está utilizando en la actualidad, no el único. Y bueno, a fecha 3 de abril
cuando realizamos este video, se ha observado que hemos superado el 1.000.000 de casos y alrededor de 50.000 personas han perdido lamentablemente la batalla, mientras solo una quinta parte de aquellos que han contraído la enfermedad se han recuperado. El virus es altamente contagioso y dependiendo del país, de las características del mismo y de sus habitantes, es más o menos letal, en torno a un 4% de letalidad. Pero las cosas que nos han llevado a hacer este video es la gran diferencia de comportamiento que vemos en el resto del mundo con respecto a las cifras de estos países y de China, o con respecto a China. Otra razón es qué responsabilidad y quién tiene responsabilidad en esta pandemia que en solo 4 meses ha cambiado la vida de los seres humanos y que posiblemente cambie el futuro de la raza humana también. Para hablar de este tema, ahondaremos en términos que explicará nuestro invitado. Nos viene a la mente el llamado crimen lesa humanidad. ¿Podrías explicarnos qué es un crimen de lesa humanidad? Bueno, definimos el crimen de lesa humanidad como daños a la población civil que estén o no relacionados con la guerra. ¿Y podría considerarse esto un crimen de lesa humanidad? Bueno, antes de considerar una transmisión intencionada de una enfermedad en una población, hay que demostrar su intencionalidad. A propósito, no se puede juzgar a la ligera y no caben aquí suposiciones. Hay que hacer investigaciones muy profundas para poder determinar un crimen de este tipo. Ya. Y acerca de las conspiraciones, ¿podría conspirarse con un virus? Bueno, hablando hipotéticamente, si alguien llamado organización criminal, una secta, un gobierno, un país, etcétera, que utilice un mecanismo de este tipo para afectar la salud pública, podemos estar frente a un tipo de guerra que el derecho internacional lo considera como guerra biológica o bacteriológica. Vale. Y si tuviéramos que buscar juzgar responsables, ¿qué organismo estaría encargado de ello? Bueno, existen organismos internacionales para tratar estos asuntos. En la ONU, el Consejo de Seguridad trata la intervención y el uso de la fuerza cuando se trata de este tipo de amenaza. Y puede intervenir, pueden instar a miembros para aplicar sanciones y pueden emprender acciones militares contra un agresor. El problema aquí es otro, es que dentro del Consejo de Seguridad, que está compuesto por por 5 miembros permanentes, que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, actúan en forma general y es una opinión generalizada que estos países actúan de acuerdo a sus intereses. En algunas oportunidades son intereses económicos, en otras oportunidades intereses políticos e incluso ideológicos. Y por supuesto hacen que una decisión unánime de estos 5 miembros permanentes que tienen veto sobre las decisiones se lleven a cabo. Es decir, que si, por ejemplo, China se tiene que jugar a China, China votaría que no, ¿no? Claro, por supuesto, si cualquiera de estos países está involucrado en una investigación y este mismo país tiene capacidad de veto, nadie va a votar contra sí mismo para que se le investigue sobre algo que considera que no tiene sentido. Entonces, ese interés que pueda tener China para que no se le investigue va a impedir que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas haga una investigación profunda sobre China para tomar luego decisiones. Y en ese caso, entonces se tendría que habilitar otro tipo de organización internacional que pueda permitir hacer juicios de valor o investigaciones contra estos 5 países, ¿no? Claro, es que es muy difícil poder hacer una apreciación interna, una investigación interna, llegar a un juicio internacional contra alguno de estos países cuando ellos mismos tienen capacidad de veto y uno de ellos opuesto automáticamente impide que se haga en la investigación o se produzcan algunas acciones en su contra. Claro. Y por ejemplo, si tuviéramos que establecer responsabilidades sobre China, ¿qué tipo de responsabilidades podrían atribuírsele? Bueno, yo creo que aquí caben dos tipos de responsabilidades muy claras. Una responsabilidad moral y una responsabilidad económica. Cualquier persona que cause un daño contra alguien, contra un compatriota, contra un vecino, tiene responsabilidades.
Por ejemplo, el estrés a que ha sido sometida la población mundial es una motivación moral. La paralización de las actividades cotidianas, la muerte de miles de personas por la falta de preparación de los países para atender la pandemia, la paralización del planeta durante los últimos 3 meses. Todas esas son responsabilidades morales. Y desde el punto de vista económico, tenemos una producción mundial que está paralizada. Los productos de primera necesidad comienzan a escasear por las compras nerviosas de las poblaciones. Hay unos países que tienen un gasto inesperado por la situación de la propagación. La llegada intempestiva de la pandemia ha ocasionado la muerte de personal sanitario en cantidades que no ni siquiera tenemos cuenta exacta de ella. Ha habido gastos en infraestructura, ha habido anulación de eventos, ha habido pérdidas de empleos y daños económicos para toda la población a nivel general. Pero o sea, estamos en presencia de un evento que tiene conmocionado a todos los países del planeta. Y frente a esto, hay que afrontar responsabilidades. Y alguien tiene que asumir estas responsabilidades. Claro. Bueno, yo considero que la OMS tiene que asumir su grado de responsabilidad en esta situación, pues no ha sido diligente en informar a la población, aun cuando este órgano tiene la potestad internacional en la toma de decisiones. También ha promovido la censura en la red y al inicio no realizó las investigaciones científicas apropiadas para saber cómo se transmitía la enfermedad, junto con las recomendaciones relativas o poco claras que ha tenido con respecto a la transmisión y el contagio, ¿no? Y también el tema controversial sobre las mascarillas, las cuales desde el punto de vista de la pandemia yo considero que son necesarias. Para toda la población, incluso, sobre todo para evitar que aquellos pacientes asintomáticos continúen esparciendo el virus y evitando que disminuyan las tendencias. Sin embargo, es un tema complejo, ya que son realmente más importantes el uso de mascarillas en los centros de salud y principalmente en ellos. Y si existe una escasez de las mismas, porque claro, la producción es menor a la demanda, sí que es cierto que si tienes que decidir es preferible que se use en los hospitales. Sin embargo, yo creo que toda la población lo debería sugerir. Sin embargo, la OMS sigue diciendo que no. Entonces, esa es una de las responsabilidades que yo considero más importantes de la Organización Mundial de la Salud. Y los gobiernos de los países más afectados, yo creo que también deberían de tener responsabilidad. Por supuesto que sí, los países tienen su nivel de responsabilidad. Hay unas responsabilidades que son preventivas y unas responsabilidades que son represivas. En el caso de las preventivas, no se han tomado, se ha subestimado el grado de riesgo de la primero epidemia y luego pandemia. No se han tomado previsiones para controlar el ingreso de los contagiados, o al menos al comienzo de la pandemia. No ha habido falta de preparación del personal porque no estaban preparados para eso. En forma general, hay una gran cantidad de acciones que pudieron haber tomado los países y al subestimar la situación han permitido que las consecuencias que estamos viendo en este momento sean sumamente complejas y cada día crecen exponencialmente. Desde el punto de vista represivo, no ha habido, solamente nos hemos ocupado de un cuidado y una profilaxia una vez que se ha producido la pandemia, pero no hemos tenido cuidado con los sanitarios, por ejemplo, al menos en el suficiente nivel que le permitiera evitar ser contagiado. Y uno de los principales gremios contagiados es justamente el personal sanitario. El uso de espacios de aislamiento, etcétera. Todas esas situaciones lo hemos visto una vez que ya estamos encima del problema. Claro, porque, por ejemplo, los países pudieron haber cerrado las fronteras antes, cuando vieron eso, porque yo siempre lo he dicho, China es un país que su población, para exigir más empleo, hace huelgas de trabajar más. Entonces,
si tú ves que un país se paraliza completamente y cierra sus fronteras y ya ha tenido virus nuevos, durante el 2000 ellos tuvieron el SARS-CoV-1, por ejemplo, y no pararon todo, no hicieron este revuelo, este aislamiento. Y si un país como ese, que sus trabajadores son muy trabajadores, cierran todo, yo creo que el mundo debió de haber dicho, aquí está pasando algo, vamos a tomar nuestras medidas ya, cosa que no se Sí, hizo. sí, yo creo que se esperó mucho para tomar realmente medidas preventivas, no hubo, y represivas, bueno, han sido bien, bien a la ligera. Y hasta aquí las responsabilidades de los gobiernos. Nos vemos en otra entrega y seguimos compartiendo con nuestro invitado más información acerca de la situación. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. Dixon, muchas gracias por venir, por hacer esta teleconferencia y aportarnos tu conocimiento acerca de estos temas. ¿Podrías comentarnos una conclusión final con base a tu análisis realizado sobre el fin de los tiempos y de cómo la raza humana es la única responsable de lo que está pasando? Bueno, realmente les voy a decir dos cosas. En primer lugar, el COVID-19 no es una de las peores pandemias que ha sufrido el planeta, pero sí es la alerta temprana que de no atenderla marcará el inicio de un fin. En los últimos años, y en segundo lugar, en los últimos años la población ha generado en el planeta un riesgo evidente que amenaza con su destrucción. No terminemos con él. Bueno, les dejo un enlace en la cajita de descripción con acceso a uno de los libros de nuestro invitado por si les interesa leer en estos de aislamiento, que se los recomiendo. Muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Eres bienvenido al canal cuando quieras. Gracias. Gracias. Y bueno, nada, muchas gracias por quedaros hasta aquí. Espero que les haya sido de ayuda este video. Y si tienen alguna pregunta para nuestro invitado o para mí, déjenla abajo en la cajita de los comentarios y la responderemos. Hasta la próxima.